¿Quieren que empecemos? Sí, cuando ustedes quieran. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que se subieron hoy a esta charla. Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia estamos con todo el programa de difusión y de acercarnos en este tiempo de cuarentena de diferentes formas a toda la población. Y una de esas es a través de nuestras charlas de Zoom. Y hoy, en particular, estamos iniciando un nuevo ciclo de estas charlas o de esta transferencia o transmisión de conocimientos y lo que se genera en la provincia a través del Zoom. Es así que estamos empezando lo que es los conversatorios de las experiencias de transferencia y vinculación tecnológica para las demandas socioproductivas en el territorio. Con esta primera charla, la de hoy, que nos la va a dar Ricardo y que ya Victoria les va a contar más en detalle, damos por comenzado. Y agradecerle a Darío Gijena Parker, nuestro secretario de Prevención de Adicciones del Ministerio de Salud, que nos está acompañando hoy y que ha apoyado a toda esta iniciativa. Muchísimas gracias, Darío, por estar con nosotros. Y bueno, te cedo la palabra para ya ir arrancando con la charla de hoy. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Gracias por esta posibilidad. Un gusto, un orgullo poder presentarlo al doctor Pautasi. Ricardo es un psicólogo con una larga trayectoria en investigación y también, por supuesto, en transferencia de los conocimientos a las necesidades que tenemos muchas veces los clínicos, los que estamos trabajando en tareas específicas, ejecutivas. Así que aprovecho para agradecerle su aporte y su trabajo constante. Y también agradecerle al Ministerio de Ciencia y Tecnología, tanto al ministro Pablo Diquiala como a vos, Gabriel Raya, que te conozco ahora por lo menos cara a cara, así que es un placer, y a todo el equipo que han hecho esto posible. Yo no quiero presentarlo, Ricardo, para no ser tan aburrido, simplemente decir, él seguramente podrá contar su trayectoria en los hechos, no tanto por una cuestión de vanidad, porque carece de ella, o al menos visiblemente, pero sino por saber de dónde viene su conocimiento, su expertise, y el proyecto que hoy va a contar y va a transmitir a toda la gente que está escuchando. Y desde el Ministerio de Salud, desde el ministro Cardoso, hoy está lógicamente involucrado en una de las situaciones más graves del siglo prácticamente en nuestra provincia, que tiene que ver con la pandemia. Sin embargo, los temas vinculados a la prevención, que hoy son tan importantes pensando en lo que nos está pasando. Digamos, la prevención es lo que nos va a salvar, nos está salvando de alguna manera, prevenir el contagio. Poder pensar en la prevención también en estas grandes pandemias que cuando desaparezca el COVID van a volver a la primera plana con mayor fuerza, como son las condiciones de salud crónicas prevenibles, como en este caso las adicciones. Y el consumo de alcohol, que como ustedes saben, representa la suma de todos los daños que ocasionan todas las otras sustancias, junto con el tabaco, que ustedes saben que estaban en retroceso, debido justamente más a acciones de prevención, de educación, de regulación comunitaria y de información de la científica por sobre los intereses de la industria, que parecían imposibles, pero se lograron revertir, y en el caso del tabaco, y en el alcohol no. Por eso es tan importante el trabajo que ha realizado el equipo de Ricardo, también el licenciado Pablo Bonino, que es el subsecretario de nuestra área, que es un piloto, y él lo va a explicar bien, para que nosotros lo podamos aplicar en todas las personas, en todas las escuelas, y también transferirle a quien quiera conocer sobre esto, simplemente. Y no es poco, porque este proyecto se hizo posible gracias a un aporte del Ministerio de Ciencia y Tecnología y en trabajo con el CONICET y la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud, que tiene como objetivo de que esto no llegue solamente a la gente de
que depende de nuestras áreas, sino también a todo aquel que la pueda utilizar y aprovechar para retroceder estos problemas. Para no hacerlo tan largo, porque yo sé que están esperando las palabras de Ricardo, quiero contarles que anunciamos, por lo menos en mis redes, la posibilidad de sortear 2 libros, papel de este proyecto, que está impreso, que es este, y después de la cuarentena lo van a tener que retirar. Yo simplemente les pido que llenen un formulario los que estén interesados en participar de ese sorteo y después les anunciaremos bueno, quién es el que o quién ha logrado esa posibilidad para que después retirarlo por la secretaría cuando termine todo esto, por supuesto, ¿no? Ahora no tenemos que quedar todos en casa. Nada más y agradecido por la posibilidad de abrir este importante conversatorio. Muchas gracias, Darío. Bueno, yo ahora quiero presentar a Victoria Rosati, que es la directora de vinculación institucional del Ministerio y trabaja en esta Secretaría de Articulación. Adelante, Victoria, si nos explicas bien todo lo que va a ser este ciclo de vinculación y transferencia. Hola, buenos días. Gracias a todos los participantes por estar acá, así como a los secretarios y al doctor Pautasi, que tan amablemente ha colaborado con nosotros en la preparación de esto, que es nuestra primera experiencia de este ciclo, del ciclo del conversatorio, que como ustedes verán el título dice experiencias de transferencia y vinculación tecnológica para demandas socioproductivas territoriales. Esto nos referimos a que en este ciclo lo que se presentarán serán los resultados de convocatorias que hemos manejado desde la Dirección de Vinculación. Esas convocatorias son las que corresponden al Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que tiene distintos instrumentos para promover el desarrollo tecnológico en distintos sectores como municipio, producción, cadenas productivas y turismo, entre otras convocatorias que financian. Y por otro lado, también una convocatoria que manejamos y que es del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Córdoba, que se denomina Proyectos de Desarrollo y Transferencia Científico-Tecnológica para Sectores Sociales Vulnerables. Esta convocatoria la denominamos IMASTEC Social. Explico esto porque un poco en el flyer han estado estas palabras y posiblemente muchos no entiendan de qué se trata. Como el proyecto, a lo largo de este ciclo, presentaremos distintos proyectos que fueron financiados tanto por una como por otra convocatoria. Y lo importante y lo que buscamos con esto es precisamente facilitar, promover, generar un espacio que facilite la adopción de los resultados que se van obteniendo durante la ejecución de estos proyectos. Como el proyecto que hoy vamos a presentar está relacionado o fue financiado con la convocatoria de la TEC Social, brevemente quisiera contarles a aquellos que pueda interesarles que este programa lo que hace es financiar el desarrollo de conocimientos, la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos para la solución de problemas concretos de sectores sociales vulnerables en cuanto a 4 factores: la accesibilidad y discapacidad, salud, la producción a micro y pequeña escala y también seguridad ciudadana. Esas son las áreas que hemos considerado de vulnerabilidad para financiar en esta convocatoria. Otros aspectos que me gustaría que resaltar que tiene que tener y que es un requisito para la presentación en la convocatoria es la conformación de lo que llamamos grupos asociativos. Estos grupos asociativos están integrados por representantes de la academia, el sector científico-tecnológico, el sector gubernamental y también el sector socioproductivo o el sector involucrado en la problemática que se va a abordar. Esto es un requisito y cada vez lo ponemos más énfasis en esto, precisamente porque estos proyectos de tecnología social lo que requieren es la participación de los involucrados, de los destinatarios, que no sea una transferencia de arriba para abajo, directa, sino que es el grupo el que también tiene que decidir si el desarrollo
le puede solucionar o no sus problemas. Entonces, como dirección de vinculación, y además por también la forma de pensar conceptualmente, consideramos que es sumamente importante vincular a los sectores que generan el conocimiento con aquellos que los demandan. Y esa es una de las dos finalidades que tiene esto, la de producir resultados que solucionen problemas, pero también la de generar vínculos entre distintos sectores de la sociedad. Y un tercer punto que me gustaría resaltar de la convocatoria es que no se financia investigación y que otro de los requisitos en la evaluación es que sean replicables. Por eso este ciclo. Es decir, lo que buscamos con este ciclo es poner a disposición de la sociedad y de sectores que pueden estar interesados en las distintas temáticas. En algunos casos, en el futuro les parecerá que pueden ser muy puntuales. Por ejemplo, lo próximo se tratará del sector apícola. Sin embargo, los procesos y los procedimientos que se han aplicado pueden aplicarse a otra cadena de valor. Y es por eso que promovemos este trabajo de intercambio, debate y de compartir experiencias. Por eso es la palabra experiencias. Bueno, ahora haré la presentación del doctor Pautasi. Muchas gracias y de nuevo ha sido mucha tu colaboración. Brevemente diré, y lo tendré que leer un poco, a su currículum muy extenso, con mucha actividad en investigación. El doctor Pautasi es investigador del CONICET, es profesor titular de la Cátedra de Neurofisiología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología y también es director del doctorado en Psicología. Pertenece también, es investigador de CONICET, no sé si se los dije, y desarrolla sus actividades en el Instituto de Investigaciones Médicas Mercedes y Martín Ferreira. Se graduó de licenciado en Psicología y se doctoró en Ciencias Biológicas también en nuestra facultad, en la Universidad Nacional de Córdoba. Posteriormente realizó estancias en el exterior, en la Universidad Estatal de Nueva York, en la Universidad de San Pablo, y es editor de revistas científicas, a los que denominamos en el ambiente journals internacionales, donde se publican trabajos de alta calidad científica en temas sobre abuso y uso de drogas y alcohol, y también otras sobre neurociencia y comportamiento. Su investigación ha derivado o producido a lo largo de su trayectoria, ha producido 120 artículos científicos y también y varios libros, los cuales la investigación apunta mediante modelos en animales y en humanos a identificar poblaciones con probabilidades diferentes de exhibir consumo problemático de alcohol. El objetivo final de su investigación es determinar predictores de vulnerabilidad al consumo excesivo de alcohol en adolescentes que permitan generar tratamientos y abordajes preventivos. Es de destacar acá el trabajo que se daría en esto de los grupos asociativos entre, el doctor ahora les va a contar, pero entre lo que sería gobierno, porque trabaja estrechamente con la Secretaría de Prevención de Adicciones, también trabaja con las escuelas, porque los trabajos se hicieron en escuelas, y también, bueno, el grupo de investigación. Bueno, ya no hablo más. A modo de organizar esta presentación, quisiera decirles que las preguntas las vamos a recibir por un botoncito que tiene Zoom abajo, que es para hacer preguntas y respuestas, y preferiblemente pueden hacerlas por chat también, pero para nosotros sería más fácil si las hacen por ahí. También quería decirles que estamos en Facebook Live y ahí hay parte del equipo de la Dirección de Vinculación Tecnológica que está trabajando y le pasaría al doctor Pautasi las preguntas para que él vaya seleccionando cuáles pueden. Durante su charla pueden ir escribiendo las preguntas, pero serán respondidas al final de la misma para que tengamos una cuestión de orden y
para que se pueda desarrollar lo mejor posible esto. Bueno, Ricardo, te cedo la palabra y un gusto nuevamente de estar acá contigo. Para mí es el gusto, Victoria, Gabriel, Darío, un placer muy grande estar aquí. Bueno, a partir de ahora vamos a alargar con la charla propiamente dicha, y si hay algún problema técnico les ruego que me lo indiquen. Estamos en estos tiempos que nos juntamos todos por aquí, tenemos que ser muy pacientes con los temas técnicos, así que por favor me lo dicen. Yo voy a compartir la pantalla, voy a empezar con ello, pero antes realmente quiero agradecerle personalmente a Gabriel y a Victoria por la invitación. Para mí, a nivel personal, es muy interesante esto, más allá de lo profesional y del proyecto, porque es una forma de lo que uno siempre quiso, ¿no? Que es llevar el conocimiento de uno a la sociedad, así que a nivel personal es muy importante. Y tal cual como dijiste tú, Victoria, con Darío y con Pablo, el subsecretario de Prevención, hemos estado hace mucho tiempo trabajando juntos, y la verdad que este programa fue una posibilidad de darle, llamémosle, una institucionalidad y también un financiamiento, ¿no? A las actividades. Así que mi agradecimiento a todos ustedes. Bueno, yo ahora voy a empezar a compartir la pantalla propiamente dicha, y una vez que hagamos eso, vamos a abrir directamente el PowerPoint, y ustedes me van a ir diciendo, en el caso de que tengamos algún tipo de problema añadido o cualquier tipo de dificultad. Yo voy a sacar por un segundito mi pantalla para darle un poco más de fluidez a la presentación. Muy bien. Es la verdad, como les dije, un gusto estar aquí hoy. En el día de hoy yo voy a presentar un proyecto que ya fue ejecutado, de transferencia de desarrollo de un desarrollo innovador, que está basado en conocimientos científicos tecnológicos, pero que es principalmente un proyecto de transferencia. Y lo que intenta hacer este proyecto, lo que intentó es resolver una demanda específica, ligada a tratar de reducir el consumo de alcohol en un sector vulnerable de la población, tal cual es los jóvenes. Y este proyecto, lo debo recalcar nuevamente, fue posible gracias a la línea de financiamiento I+Tech Social del MinSit de la provincia, y también gracias a la Secretaría de Adicciones de la provincia, de Prevención y Asistencia, dirigida por el doctor Gigena Parker, que tuvo este rol de ser nuestro partner, ¿no? Nuestro socio, en el caso del sector público, que nos solicitó, que nos dijo, tenemos esta demanda, queremos tratar de resolver. El equipo de proyecto, antes que han trabajado, de las diferentes instituciones que lo participaron, tanto del CONICET como el Instituto Ferreira, la Facultad de Psicología, la Secretaría de Prevención de las Adicciones, en fin, esos fueron las diferentes instituciones que fueron trabajando y colaborando para participar de este proceso. Veamos ahora un poco la hoja de ruta, es decir, qué cosas vamos a ver durante el desarrollo de la charla. Por un lado, la presentación va a estar referida a qué sabemos, qué nos pueden informar los diferentes datos de investigación epidemiológica acerca del consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes. Vamos a tratar datos de Chile, que son todos datos informativos para finalmente entender cómo es el problema aquí en Córdoba Capital. Una vez que entendamos el problema, vamos a ver cómo podemos pasar, cómo nos podemos mover de esos datos de investigación básica a la prevención. ¿Qué alternativas tenemos? Vamos a elegir una de esas alternativas y nos vamos a mover al programa específico que hoy queremos presentar, que es el ¿Sabías qué? Vamos a mostrar cómo lo hicimos y qué resultados obtuvimos. Hasta aquí, ¿hay algún problema? ¿Comentar? ¿Podemos seguir tranquilamente? Me gustaría, antes de seguir, que estemos todos de acuerdo con eso. Muy bien. Voy a continuar entonces. Si tomamos datos obtenidos en Uruguay, por ejemplo, vamos a ver que los mismos informan bastante bien de la situación que tenemos en otros. ¿Qué vamos a poder observar, por ejemplo, en Uruguay? Vamos a poder observar que a lo largo del tiempo ha ido bajando la edad de inicio de consumo. Los uruguayos que hoy tienen entre 56 a 65 años de edad nos van a reportar que empezaron a consumir alcohol a los 19 años en promedio. Sin embargo, a medida que las cohortes van bajando, es decir, que vamos preguntándole a uruguayos y uruguayas más jóvenes,
nos van indicando que empiezan a consumir alcohol cada vez más temprano en la vida. Y de hecho, los uruguayos y uruguayas que hoy tienen entre 15 y 18 años nos dicen que han empezado a consumir cuando tenían 14 años. Otro elemento interesante que nos aporta este gráfico es que la brecha entre hombres y mujeres se ha ido achatando hasta desaparecer totalmente en la actualidad. Veamos otro país de la región y focalicémonos no tanto en un consumo episódico elevado de alcohol, perdón, no tanto en el mero consumo de alcohol, como en una conducta más puntual que es el consumo episódico elevado de alcohol, una conducta de riesgo que implica consumir 4 o 5 medidas de alcohol en 2 horas o menos. Y si hablamos de personas de 13, 14, 15 años, en vez de 4 o 5, para mujeres y hombres respectivamente, hablamos un poquitito menos, 3 o 4 tragos de alcohol. Esta es una conducta que es como una línea en la arena, que cuando pasamos esa línea hay muchas más probabilidades de tener accidentes de tránsito, lesiones, violencia interpersonal, conducta sexual no deseada. Y fíjense el dramático aumento que en la población chilena hubo en los últimos 20 años, particularmente en las mujeres que pasaron del 31 a casi el 43% de prevalencia. ¿Realiza este consumo episódico elevado? Pues bien, los adolescentes y los adultos jóvenes. La población de 14 a 24 años de edad toma aproximadamente 80 gramos de alcohol en un día promedio de consumo, que son unas 6 medidas de alcohol. Esa cantidad de alcohol consumida, que probablemente se consume en los días sábados, es mucho menor cuando nos movemos a grupos de mayor edad. Es decir, que los que están tomando alcohol en este caso son los jóvenes. ¿Y por casa cómo andamos? Les voy a ejemplificar los datos aquí de Argentina, que son muy coincidentes con esto de los países de la región, a partir de un estudio muy interesante realizado por la doctora Pilatis, el estudio ELSA, o Estudio Longitudinal sobre Alcohol, que tiene como objetivo evaluar el consumo de alcohol en todos los ingresantes a la Universidad Nacional de Córdoba en un año determinado. Son muchos, y llegamos a unos cuantos de ellos. Yo también participo de este trabajo. En este caso estamos viendo datos de más de 4.500 personas. De aproximadamente 17 años es el promedio. Y lo primero y más interesante que quiero que vean es que hacia los 17 años, la prevalencia de vida y de consumo en el último año de alcohol es casi normativa. ¿Qué quiere decir eso? Que alcanza casi el 100%. Son particularmente las barras, ay, disculpe, quise poner el puntero láser ahí y no me salió bien. La prevalencia de estas conductas más riesgosas de consumo de alcohol, como es consumir 4 o 5 tragos de alcohol en una misma ocasión, las barras naranjas, y va aproximadamente entre el 50 al 80 al 90% de la población de universitarios que están ingresando. Sino que si nos focalizamos son aquellos que han pasado el primer vaso de 14 años o antes, esas prevalencias son mucho más elevadas que en aquellos que dijeron, no, yo esperé a consumir mi primer vaso de alcohol a los 15 o después. Por lo tanto, esta es una primera evidencia de que si hace tenerle la pata a maquiar a esto de consumo. Lo interesante es que si uno a estos chicos les pregunta, a estos jóvenes les pregunta si consumieron ya no alcohol, sino marihuana, también vamos a ver que aquellos que empezaron a consumir alcohol a los 14 o antes tienen mucha mayor prevalencia de consumo ya no de alcohol, sino de marihuana. En algunos casos empecé a tomar alcohol a los 15 después. Por ejemplo, el consumo de alcohol en los últimos 30 días varía de una cantidad importante. Quisiera hacer un segundo de parate aquí para que me digan si técnicamente estamos bien o si se necesita algo más. Veo gente que tiene problemas con el sonido. Continuamos. ¿Quieren que trate de modificar en algo la calidad? Se entrecorta el audio, dice. Sonido se corta. Muy bien, voy a tratar de moverme
a un sector con un poquitito mejor de internet. Vamos a ver si logramos eso, ¿sí? Disculpen la informalidad, pero bueno, son cosas que a veces hay que ir resolviendo sobre la marcha. Ustedes me van a decir si es que aquí se va a ver mejor. Vamos, mientras estaba revisando todo este sector del chat, he encontrado que alguna gente quiere que explique nuevamente los gráficos. Los voy a hacer muy levemente, porque si no nos vamos a demorar. Lo que están viendo en ese último sector es la prevalencia de consumo de alcohol, diferentes tipos de prevalencia. Consumí alcohol alguna vez en la vida, la verde, en el último año la gris, y estas naranjas y rojas son consumos más problemáticos. Haber consumido alcohol, haber consumido 4 o 5 tragos de alcohol en una misma ocasión, o haber hecho eso en 2 horas o menos. Son conductas mucho más riesgosas. Y nótese que hacia los 17 años las prevalencias de estas conductas son muy elevadas, van entre un 40 hasta un 90%. ¿Y quiénes las exhiben? Particularmente aquellos que muestran una edad temprana, que consumieron su primer trago de alcohol, tuvieron su primer contacto a los 14 o menos. Y esa población no solo consume más alcohol, también consume más marihuana. Lo que quiere decir que si hacemos esfuerzos preventivos entre los 13 y los 14 años, vamos a recoger los frutos unos años después. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué opciones preventivas tenemos para realizarlo en esta edad? Tradicionalmente las opciones preventivas se focalizaron en consumo de sustancias y en adicciones en 2 grandes alternativas. Una fue recurrir a elementos motivacionales, a la capacidad de resistencia, a decir que no. La otra fue tratar de informar, como bien muestra este video que estamos viendo ahí, es un video del Estado argentino allá por los años 90 con el doctor Miroli, es enseñar o informar acerca de los efectos negativos graves de la sustancia, como por ejemplo la impotencia sexual asociada al consumo de marihuana o el ataque cardíaco que puede sufrirse luego del consumo repetido de anfetaminas. Lamentablemente, la evidencia empírica nos dice que este tipo de campañas o no tienen mucho efecto, o es un efecto muy tenue que no dura mucho en el tiempo, e incluso puede ayudar a que haya un traslado de favorecer el consumo de sustancias, entre comillas, conocidas como blandas, como es el alcohol y la marihuana, en detrimento de cocaína. Por lo tanto, si no tenemos este tipo de alternativa, ¿qué otra alternativa de prevención podemos elegir? Y de hecho, nuestro modelo de el ¿sabías qué? Lejos estuvo de elegir este tipo de campañas. Por el contrario, en el modelo del ¿sabías qué? Nos focalizamos en otro tipo de modelo preventivo, que fue uno basado en este mismo resultado que les estoy mostrando. Discúlpenme un segundo, me mudé a otro lado, voy a cerrar la ventana para que no haya tanto ruido de tránsito. Los datos que están viendo en este preciso momento les están mostrando información acerca de cuánto consumen estos universitarios aquí de Córdoba Capital en un sábado cualquiera. Lo que van a observar es que el consumo de alcohol, la cantidad de medidas de alcohol, una medida es la cantidad de alcohol que hay en una latita de cerveza, es bastante elevada, son las barras negras. Las mujeres consumen aproximadamente unas 6 medidas de alcohol en un sábado cualquiera, los hombres consumen aproximadamente 10 medidas de alcohol. Es bastante, ¿verdad? Sin embargo, fíjense qué es lo que sucede cuando le preguntamos a esos mismos participantes ¿cuántas medidas de alcohol crees que toman tus pares universitarios, hombres o mujeres? Ya no nos focalizamos en la conducta, sino en la creencia acerca de la conducta. Y fíjense, los universitarios creen que la mujer universitaria promedio, toma algo menos de 12 medidas de alcohol en una noche cualquiera, en un sábado cualquiera. Y creen que sus pares hombres consumen aproximadamente algo menos de 18 medidas de alcohol en un sábado cualquiera. Es decir, hay una enorme gap, una enorme discrepancia entre la conducta real y las creencias acerca de esa conducta. Estas normas sociales de consumo, estas cogniciones en las cuales hay un sesgo cognitivo asociado y una creencia acerca de la conducta de consumo de alcohol es mucho más frecuente,
funciona como un factor de riesgo. Cuanto más grande sea este gap, cuanto más grande sea la diferencia, pues bien, mayor la probabilidad de que mi propia conducta como individuo se acerque a la creencia que yo tengo acerca del grupo. Que yo, por lo tanto, incremente mi conducta de consumo de alcohol hasta acercarla a aquella que yo pienso que está sucediendo en el grupo. Las intervenciones basadas en normas sociales lo que intentan hacer es disminuir esta discrepancia de diferentes maneras. Lo que estamos viendo acá es un estudio clásico de prevención de consumo de alcohol basado en normas sociales, que es muy interesante porque en este trabajo, también hecho en universitarios, en este caso en Norteamérica, el primer año, en 1988, simplemente midieron qué cantidad de consumo episódico elevado había en una población. Y era aproximadamente del 43%. En el otro año lo que hicieron fue una campaña prototípica informando acerca de los efectos negativos del binge drinking, del consumo episódico elevado, lo mal que te puede hacer. No tuvo ningún tipo de efecto positivo. Al otro año, de hecho subió un poquitito, fíjense, el binge drinking, el consumo episódico elevado de alcohol en esa población. Ahora bien, a partir del otro año, a partir de 1990, 91 y 92, hicieron una campaña en la universidad en la cual informaban que las creencias de los estudiantes acerca de cuán extenso era el consumo episódico elevado estaban equivocadas, que la gente creía que había mucha mayor cantidad de estudiantes realizando esta conducta de lo que en realidad pasaba. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, colgaban este tipo de carteles que decían: la mayoría de los estudiantes en esta universidad toman menos de 4 medidas de alcohol cada vez que tienen una fiesta. También hacían inmersiones teatrales, hacían actos espontáneos donde aparecían unos estudiantes y hacían una obra de teatro en el comedor universitario. Trataban de crear una inmersión con diferentes elementos para generar esta idea de que efectivamente la extensión real del consumo de alcohol era mucho menos de lo que se pensaba. Y fíjense el dramático efecto positivo que tuvo bajando los niveles de consumo episódico elevado. Entonces, el modelo de normas sociales y los modelos preventivos asociados tienen estos conceptos claves. Parten de la suposición, pero que se mide en cada una de las poblaciones donde uno quiere trabajar, de que la conducta negativa, en este caso de consumo de alcohol, está sobreestimada. Esto puede aplicarse a muchos otros campos fuera del consumo de alcohol, por ejemplo, pago de impuestos. En general, nosotros tendremos a estimar que el pago de impuestos es una conducta mucho menos frecuente de la que nosotros creemos. En nuestro caso lo aplicamos a consumo de alcohol. El otro concepto es que esa sobreestimación, esa diferencia entre conducta real y percibida, refuerza la conducta negativa. Y por lo tanto, si podemos generar una estimación correcta, reforzaremos las conductas positivas. ¿De qué manera? De múltiples maneras podemos tratar de reducir ese sesgo. Por ejemplo, podemos tomar 30 estudiantes de un equipo de rugby de Villa Las Rosas de Tras la Sierra, medir en ellos las conductas de consumo de alcohol, la percepción de cuánto creen que consumen, y luego hacer reuniones individuales con cada uno y decirle: ¿sabes qué? Vos crees que todos tus compañeros se emborrachan, en realidad no es así. Eso es una entrevista de retroalimentación personalizada. Pero también podríamos hacer una reunión grupal y comentarles esto en forma grupal y anónima. También podríamos poner carteles, tal como los que vimos el de la universidad, que digan: la mayoría de los integrantes de este equipo de rugby hacen conductas saludables. No, nadie se emborrachó, o muy pocos se emborracharon en el último mes. Todos estos abordajes tienen dos características. Uno, están basados en la evidencia, son abordajes científicos. Y dos, no tienen ningún tipo de bajada de línea ética o moral por detrás. Lo que hacemos es devolver a la comunidad el mismo conocimiento que ella nos dio. En todo caso, informamos acerca de las conductas reales que están pasando y de las creencias asociadas, con la expectativa de que esta información tenga un efecto salutífero, baje en este caso el consumo de alcohol. Estos principios que acabo de mencionar son los que alimentaron el proyecto ¿Sabías qué?, que fue el que fue financiado gracias a los esfuerzos del Estado provincial y de todos los cordobeses que aportan con sus impuestos. Primer elemento que probablemente ya lo deberían tener visto a partir de las filminas previas. ¿En qué momento lo aplicamos? Trabajamos con niños, niñas y adolescentes entre 13, 14 años aproximadamente. ¿Y por qué? Este gráfico que ven aquí, esta curva, nos muestra cómo van subiendo las prevalencias de consumo de alcohol. Esto es
¿Alguna vez consumí en la vida la línea roja, azul, o alguna vez consumí en el último año, que son casi iguales? En función de las edades, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Alguna vez consumí en el último mes la línea verde? ¿Alguna vez consumí en la última semana la línea azul? Fíjense que las conductas de consumo de alcohol son muy bajas, entre los 10, 11, a los 12 años empiezan a picar, y entre los 13 y 14 tienen como un golpe, una explosión. Por lo tanto, nuestra hipótesis fue que esa edad, 13 y 14 años, podía ser una edad muy interesante, una edad crítica donde trabajar, y allí fue donde trabajamos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Trabajamos en distintas escuelas públicas y privadas, y también en clubes de Córdoba Capital en este caso, pero la idea es extenderlo a toda la provincia. ¿Y qué hacíamos en esas instituciones? Trabajamos en los terceros años, en divisiones de 30, como mucho, algunos más chicos. Y en ellos, en esos cursos, aplicábamos una encuesta muy bien preparada por personal que conoce mucho de preparar estas encuestas. ¿Y qué medíamos? Hacíamos preguntas en espejo. Por un lado, preguntábamos del consumo propio. ¿Cuántas veces consumiste alcohol en los últimos 30 días? ¿En el último mes? ¿Cuántos días, en ese último mes, cuántos días tomaste alcohol? También preguntamos por conductas más peligrosas, como este consumo episódico elevado, consumir 4 o 5 tragos o medidas en una misma ocasión. Y por el otro lado, preguntábamos en referencia a los compañeros del curso. Las mismas preguntas en espejo. ¿Cuántos de tus compañeros tomaron una medida? ¿Cuántas medidas crees que tomen promedio tus compañeros cada vez que salen? Es decir, íbamos virando de la conducta propia a la conducta percibida. Me gustaría saber si tenemos algún problema técnico, si podemos continuar, algún elemento más de eso por el chat, si me dicen. ¿Se va entendiendo perfecto, me dicen? Aquí Ezequiel puso que todo aquel que quiera hacer preguntas, que lo ponga en la parte de preguntas y respuestas, se escucha y se entiende. Excelente, me alegro mucho. Uno siempre como speaker tiene miedo de que los problemas técnicos sean un problema, y bueno, pero bueno, con paciencia nos vamos moviendo. Muy bien. Vamos a dejar las preguntas hacia el final, al menos que haya alguna muy particular. Si ese es el caso, Ezequiel, te voy a pedir que me la comentes. Entonces, en cada una de estas unidades, de estos colegios públicos, privados y clubes, trabajamos dentro de los terceros años, o el equivalente en el caso de los clubes, de los equipos, y realizamos este análisis de consumo propio y de consumo en espejo de los compañeros. Y esto es muy importante. Trabajamos siempre con dos grupos. Un grupo de 30 personas aproximadamente solamente era evaluado en esto. Se le tomaba una primera medida, voy a poner nuevamente si es que me sale el puntero láser, medíamos el consumo y las creencias, unos 45 días después medíamos nuevamente el consumo y las creencias, otros 45 días después medíamos consumo y creencias, y no hacíamos más nada. Ese era nuestro grupo control, el cual nos permitía comparar con un grupo que nosotros llamamos experimental. Otro grupo de 30 chicos, en los cuales en ellos también medíamos consumo y creencias, pero antes de medir nuevamente, 45 días después, realizábamos una intervención. Esa intervención estaba basada sobre un guión de intervención en el cual uno tomaba los datos e identificaba estas discrepancias cognitivas. La mayoría de los niños y niñas no había consumido, no se había emborrachado, consumía un trago de alcohol o medio, en promedio, medio trago de alcohol cada vez que se veía, pero los compañeros creían que casi todos tomaban alcohol, que tomaban 2 medidas de alcohol. Se armaba un guión de intervención e iban psicólogos y psicólogos formados y capacitados de la Secretaría de Adicciones y realizaban una sesión de retroalimentación normativa de una charla, en el cual se exponía este guión muy estructurado, sin elementos éticos ni morales de por medio, sin decir qué hacer o dejar de hacer, agradeciendo que nos habían dejado estar ahí y diciendo, ¿saben qué? La mayoría de los chicos en este grado, en este equipo, tienen conductas muy saludables, casi nadie toma alcohol. Sin embargo, y realizamos eso durante 15 o 20 minutos. Cuando nos íbamos, dejábamos carteles muy bien preparados por diseñadores de la Secretaría, que lo están viendo aquí, carteles muy grandes, ¿no? Tipo póster de cine, que repetían esa información y la dejaban ahí de una manera para que quede en forma persistente. Y luego, ahí sí, realizábamos a los 45 días una medición,
luego interveníamos nuevamente utilizando los datos de la segunda medición y terminábamos con una tercera medición. En general, efectivamente, a esta edad las conductas, los niños tienen conductas muy saludables, las conductas de consumo de alcohol son muy bajas y hay mucho nivel de discrepancia cognitiva. Lo voy a ejemplificar con un estudio piloto que habíamos hecho antes del ITEC social, gracias a nuestro trabajo con la gente de la Secretaría. Fíjense en este estudio piloto, en una institución de aquí de Córdoba Capital, lo que encontramos. En los últimos 7 días, los chicos creían que todos sus compañeros habían tomado alcohol. ¿Cuántos en realidad habían tomado? Solamente menos del 20% habían tomado alcohol. La enorme mayoría no había consumido alcohol, la barra azul, más allá de que ellos creían. En los últimos 30 días los chicos creían que sus compañeros, que todos sus compañeros, 9 de cada 10, habían tomado alcohol. En realidad, en los últimos 30 días, 6 de cada 10 chicos no habían tomado alcohol. Solamente el 40% había tomado. Y si preguntábamos por otras conductas más peligrosas, como es la autopercepción de ebriedad, de haberse emborrachado, algo similar pasaba. Ellos creían que la mayoría de sus compañeros se habían emborrachado, que el 55% se habían emborrachado. Sin embargo, los datos reales eran mucho, mucho más bajos que eso. En realidad, el 90% de ellos no se había emborrachado. Esto que acaban de ver, es el colegio prototípico que uno puede encontrar. No son todos, ¿sí? Hay otros tipos de colegios o de equipos de deporte en los cuales sí hay un consumo ya más exacerbado, pero en general lo que van a encontrar es este primer tipo de institución. Recuerden, chicos de 13, 14 años, a lo sumo 15, en algunos casos hay chicos que son repitentes y tienen más edad. Por lo tanto, en ese caso el guión de intervención puede focalizarse en las conductas saludables y utilizar la menor cantidad de números posible, hacer un guión de intervención que sea sencillo. ¿Saben qué? Gracias por habernos recibido hace 15 días o 40 o tantos de los días que hayan pasado. Hemos observado que la gran mayoría de ustedes no tomó alcohol en el mes previo a la encuesta. Lo que están viendo son pantallas que se van poniendo atrás mientras los psicólogos y psicólogas hablan durante la sesión de retroalimentación. Y mientras van hablando van pasando esto. Pero recuerden, es un guión muy estructurado, más allá de que uno le da toda la espontaneidad posible. Luego de explicar las conductas saludables, uno le dice, pero ¿saben? También a ustedes les preguntamos qué pensaban acerca de sus compañeros. ¿Y qué nos dijeron? En realidad vimos algo que se llaman sobreestimaciones del consumo. ¿Qué quiere decir eso? Hay que explicar cada uno de los conceptos. Quiere decir que aunque sus compañeros y compañeros, la gran mayoría no toma, o si toma, toma menos de un vaso, de una medida de alcohol, ustedes creen que la gran mayoría toma, que la gran mayoría se emborracha. Se especifica eso a veces por sexo, si es necesario, se habla primero de las mujeres, luego de los varones, y así se sigue trabajando. Rápido y al toque, ¿no? 20, 20 y tantos minutos, evitando responder preguntas de otro, que quede bien claro ese mensaje. Y cuando uno se va, deja los carteles de retroalimentación. Ojo, no siempre el guión tiene que ser preparado ad hoc para ese grupo de 30 chicos con el cual uno está trabajando. Y puede que haya casos en los cuales efectivamente uno no puede decir la gran mayoría no toma. Hay casos como este que están aquí, que están viendo aquí, en que la gran mayoría tomó. Y por lo tanto uno tiene que tratar de encontrar otra beta para realizar la intervención. En este caso particular, los chicos tomaban 2 tragos de alcohol, a veces 3, es decir, que no pasaban el punto en la arena ese que dije yo del binge drink, en el consumo episódico elevado. En esta intervención en particular, por lo tanto, nos focalizamos en decir, ¿saben qué? Ustedes creían que la gran mayoría de sus compañeros pasaban este nivel de 4 o 5 tragos que es muy peligroso. En realidad no lo hace. Este tipo de intervenciones plantea otros problemas, como que uno, por ejemplo, está aceptando que hay consumo de alcohol. Por lo tanto, antes de hacerlo hay que tener muchas reuniones con los directivos institucionales y asegurarse de que uno está en el mismo barco y de que aún haciendo esto es una beta preventiva interesante. Al finalizar también de la reunión uno trataba de hacer actividades lúdicas con los chicos, entregaba pines, les decía, bueno, vamos a hacer pónganle un nombre a la actividad que han hecho y vamos a crear un hashtag, que lo están viendo ahí en la parte inferior, y cuando volvamos les vamos a traer unos calcos para que los pongan donde quieran, dejábamos los carteles, tratábamos de que se sientan parte de la intervención. Ya vamos a ir finalizando la charla ahora y vamos a pasar a los resultados propiamente dicho de la intervención. Permítanme que cambie
voy a utilizar la pluma. ¿Qué están viendo aquí? Esto es muy importante, me voy a detener un segundo para que todos entendamos estos gráficos. Cuanto más arriba se vayan las barras, mayores conductas de consumo de alcohol hay. En este caso estamos viendo cada vez que toman estos chicos, cuántas medidas de alcohol toman, entendiendo una medida como por ejemplo la cantidad de alcohol que hay en una lata de cerveza de 330 centímetros cúbicos en un vaso de vino. Y tenemos dos gráficos, uno para las escuelas de gestión privada, otro para las escuelas de gestión pública. Y tenemos dos barras. Una es el grupo control. El grupo control, la barra gris, es aquella en la cual solo medimos, no realizamos la intervención. Después, la Secretaría a estos grupos control les dio también acceso a actividades preventivas. No es que se quedaron sin nada, ¿no? Eso es algo que uno tiene que cuidar siempre. Pero en el marco de este trabajo, estos chicos, estas barras grises, solamente recibieron la medición del consumo de alcohol, ninguna actividad de retroalimentación con el modelo de normas sociales. Y fíjense qué interesante. Al principio, antes, en el pretest, antes de cualquier intervención, los chicos toman aproximadamente 0,5 en promedio, ¿no? Medidas por ocasión de consumo en ambos grupos. 45 días más tarde, el grupo control, que no tuvo ningún tipo de intervención, pica hasta 1,5 aproximadamente. Ese pico, que ¿por qué pican? Porque es el pico normativo. Yo les mostré que durante este año es un año crítico donde las conductas de consumo de alcohol van, entre comillas, espontáneamente a aumentar. Eso no pasa en el grupo experimental que fue expuesto a la intervención. Lo mismo pasa en el grupo de gestión pública que fue expuesto a la intervención. Si bien partimos de un nivel más elevado, ¿no? Los chicos del grupo de gestión pública toman un poco más. Aún así, es el mismo perfil. El grupo control pica en su cantidad de medidas por ocasión de consumo, el grupo experimental no lo hace. Lo mismo o algo muy parecido podemos observar en los días consumidos en el último mes. ¿Cuántos días consumen alcohol? De los 30 días, ¿cuánto consumen? De nuevo, toman muy poco alcohol esos chicos, particularmente en el grupo de gestión privada, toman 0,25 días en promedio, o sea, uno que no lo voy a explicar más. Pero luego, 45 días después, el consumo en el grupo control, que no fue expuesto a la intervención, subió a 1 y pico. Eso no sucede en el grupo que recibió la intervención normativa, la exposición a los carteles, la exposición a la sesión de retroalimentación de los psicólogos. Lo mismo sucede con un poco más de variabilidad en el grupo de gestión pública. El grupo experimental baja desde 1,8 días consumidos en los últimos 30 días a 1 y pico. El grupo control sobrepasa los 2 días. No tuvimos éxito en todas las variables. Por ejemplo, si uno mide cuántos días hicieron consumo episódico elevado, cuántos días en el mes previo a la encuesta tomaron 3 o 4 tragos de alcohol en una misma ocasión de consumo. El grupo de gestión privada empieza tomando muy poquitito, o sea, expresando muy poco de estas conductas de binge, de frecuencia de consumo episódico elevado, muy poquitito, y luego del post-test vemos el perfil conocido de que el grupo control que no tuvo intervención sube y el grupo experimental permanece bajo, es decir, un éxito de la intervención. En esta variable en particular no tuvimos diferencias, es decir, los grupos no cambiaron en el grupo de gestión pública. Ahora bien, si nos focalizamos en qué porcentaje de los chicos de cada uno de estos cursos hicieron alguna vez, aunque sea una vez en el mes previo, consumieron 3 o 4 tragos de alcohol en 2 horas o menos, ahí sí vemos que la intervención tiene los mismos efectos que vimos antes. Se mantiene en el grupo experimental de gestión privada, eleva en el grupo control, y en el grupo de gestión pública baja en función de haber sido expuestos a las sesiones de retroalimentación. Ya vamos finalizando, pero quiero mostrarle algo interesante en relación a la teoría. La teoría de las normas sociales es una teoría basada en cogniciones. Las normas sociales son creencias que tenemos adentro de la cabeza acerca de cuánto toman nuestros pares significativos. En este caso estamos trabajando con compañeros de curso, pero podría ser cuánto creo yo que mi papá, mi mamá, mi tío, mi pareja consume alcohol. Y la teoría dice, lo primero que hay que cambiar es la cognición. Si la cognición cambia, en algún momento va a cambiar la conducta. Veamos si las creencias cambiaron también. Lo que están viendo acá es la percepción o la creencia acerca de cuántas medidas de alcohol toman
mis compañeros de curso, ya sea si soy del grupo de gestión privada o pública, por ocasión de consumo. Y nuevamente vemos lo mismo. Antes del pretest, yo pienso que toman en promedio cerca de 2 tragos cada vez que toman. Fíjense la diferencia, ¿no? Yo les había dicho que en realidad tomaban 0,25 medidas en promedio. Ahora la creencia de consumo está cerca de las 2. Aún así, luego de la exposición a la sesión de retroalimentación, a los carteles, a las actividades, el grupo experimental va para abajo, el grupo experimental permanece igual en la gestión pública, pero no en los grupos controles que siguen subiendo. Cada vez creen que toman más y más sus compañeros. Algo similar pasa cuando le pregunto de cuántos días crees que tus compañeros han tomado el mes previo. Mismo perfil. Los grupos los grupos expuestos a la intervención se mantienen igual o bajan. Para el final de la intervención, del post-test en realidad, los grupos controles piensan que sus compañeros toman hasta 3 a 4 veces por mes. Probablemente piensen que toman una vez los fines de semana. Esta es la última filmina que pienso mostrar. En general los resultados son muy lindos, muestran la efectividad de aplicar un modelo de prevención basado en normas sociales que baja las conductas de consumo de alcohol, o al menos las mantiene a raya y las baja en referencia a un grupo control no tratado, y también modifica las cogniciones acerca de cuánto creo yo como estudiante que mis compañeros consumen. Ahora bien, muchos de ustedes me podrán estar diciendo, pareciera que los resultados son más potentes, más confiables, más lindos, con menos variabilidad en los colegios de gestión privada. Y estoy de acuerdo con ellos, con esa afirmación. Pero yo les había dicho que yo me iba a focalizar en la primera medición post-intervención, pero que también habíamos hecho una medición más tardía, 45 días posteriores a la segunda intervención o como 3 meses después de la primera medición. ¿Por qué les voy a mostrar esto ahora? Porque es probable que en estos colegios de gestión pública la intervención también esté funcionando tan bien como en los de gestión privada, pero necesiten más dosis, necesiten más intervención, necesiten ir más veces a estas sesiones de retroalimentación, necesiten lo que en la jerga de las intervenciones de este estilo se llama un empujoncito más. Lo que les estoy mostrando ahora es qué pasa en los colegios experimentales, en las divisiones de los colegios de gestión pública que recibieron la intervención hacia el final de este proceso, en la última medición, luego de que pasaron 2 veces por los procesos de la exposición de los psicólogos y psicólogas, los carteles y demás. Y ahora sí, las diferencias en cuántas medidas toman por ocasión, en cuántos días tomaron el mes previo y en cuántas veces hacen BIN son marcadamente diferentes en referencia al grupo control de chicos también del Colegio de Gestión Pública que no recibieron la intervención. Todo esto nos dice que también va a funcionar este sistema de prevención en los colegios de gestión pública, pero que puede tener la particularidad de que vamos a necesitar nosotros poner también un poco más de esfuerzo repitiendo las intervenciones hasta que éstas den su fruto. Ya estamos terminando, vamos a revisar la hoja de ruta. ¿Qué fue lo que vimos durante la presentación de hoy? 3 grandes cosas. Primero, tomamos datos prestados de nuestros vecinos de la región que nos dijeron que la diferencia entre hombres y mujeres está bajando, que la edad de consumo está bajando, que los que más alcohol toman son aquellos entre 14 a 18 años aproximadamente, y que hay conductas muy elevadas, no solo de tomar, sino de consumo riesgoso, tal es binge drinking o consumo episódico elevado. Y para tratar de solucionar eso, y también vimos que el pico, la escalada se da entre los 13 y 15 años. ¿Qué opciones de prevención mostramos? Mostramos varias y nos quedamos con una de ellas que tiene esta particularidad de que no tiene elementos morales o éticos de por medio, sino que devolvemos a la comunidad el conocimiento que la comunidad tiene, el modelo de normas sociales. Y mostramos este programa de ¿Sabías qué? Que es muy sencillo, muy económico. Ustedes se habrán dado cuenta que no requiere grandes elementos tecnológicos ni tanto dinero, y que se ha mostrado efectivo para reducir o para poner un freno en las conductas de consumo de alcohol aquí, en Córdoba Capital, y probablemente podamos extenderlo a toda la provincia. Quiero recalcar que esto que les mostré puede ser hecho por un montón de gente. Yo soy, por ejemplo, técnico de un equipo de rugby en Tras la Sierra, en Villa Las Rosas, y quiero aplicarlo con mis 30 chicos. Pues bien, no es tan difícil hacerlo. Está bien, hay que medir consumo de alcohol con encuestas, hay que analizar los datos. Les aseguro que no es nada que no se pueda adquirir con cierto grado de capacitación.
y gracias a este programa I+Tech Social y a las contribuciones del MinSIT, del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Promoción de Adicción, el trabajo del doctor Gina Parker, el gran trabajo de Pablo Bonino, el subsecretario de Prevención, que nos ayudó y fue parte del equipo en todo esto, hemos creado este libro que lo pueden bajar ahora. Ahora mismo pueden ir a ese lugar, adiccionescorda.com.ar, yo lo voy a poner en el chat, y descargan un libro de aproximadamente 100 páginas, en la cual van a encontrar todo esto que acabo de decir yo, van a encontrar las encuestas para realizar las mediciones de consumo de alcohol, van a encontrar tips de cómo detectar estas discrepancias para que empiecen a hacer su propio camino también en estos abordajes preventivos. Eso fue todo lo que tenía para mostrarles y bueno, ojalá se haya visto y que los problemas técnicos no hayan sido tan elevados. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Bueno, Ricardo, muchas gracias, muy interesante realmente. Una de las... También quería decir que con respecto al libro que propones, también se va a subir a la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de ahí lo podrán bajar, que vos me lo pasaste también a nosotros. Así que lo pueden bajar de donde más les convenga. Una de las cuestiones, hay muchas preguntas, tanto en los chats como en preguntas y respuestas, y me parece que en vez de hacer de interlocutora, quisiera ver si las puedes leer y a lo mejor unir algunas preguntas que pueden ser respondidas, a veces están hechas de diferentes maneras, pero preguntan más o menos lo mismo, ¿no? Sí, cómo no. Vamos a empezar con algunas de las que están en el question and answer, en el preguntas y respuestas. Dice, ¿han indagado sobre las causas de la sobreestimación del consumo de alcohol por parte de los compañeros? Nosotros puntualmente no, pero hay mucho trabajo. Esto viene del campo de la denominada economía comportamental. La economía comportamental es una rama de la economía que muy diferente del campo clásico de la economía, que asume que la gente es racional y que si vos le subís el precio de un producto lo va a dejar de consumir y cosas así. Y en general esa rama de la economía comportamental entiende que los seres humanos no somos perfectos y que tenemos sesgos. Y uno de esos sesgos es que tendemos a sobreestimar la cantidad de conductas que son muy groseras y muy salientes. Es muy probable que si hay 30 chicos que están divirtiéndose en una fiesta y uno se emborracha, al otro día todos hablan del chico que se emborrachó y no de los 29 que se divirtieron bien, digamos. Hay ciertas conductas que tienen una valoración perceptual más elevada. Eso es lo que dice esta teoría y por lo tanto esos hechos más salientes hacen que uno tienda a sobreestimar. Lo mismo pasa con otras conductas, ¿no? Supónganse que uno agarra el diario La Voz del Interior y hay un caso de corrupción de un empresario que no pagó sus impuestos. Bueno, uno tiende a pensar que ningún empresario paga los impuestos, ni siquiera que ningún cordobés paga los impuestos, y no es así, la gran mayoría lo hace. Esa es un poco la lógica subyacente, hay estudios al respecto, te invito a leerlos. Natalia pregunta, ¿la diferencia en los datos de consumo entre los colegios de gestión privada y pública se me presenta como llamativa? ¿Pueden hacer algunos comentarios en referencia a esta situación? Sí, claro. Efectivamente, yo no ahondé sobre ese tema, pero fíjate que los colegios de gestión pública tenían niveles de consumo más elevados, bastante más elevados, y las creencias acompañaban eso. Los chicos se daban cuenta, ¿no? O sea, si bien había discrepancia, también ellos se daban cuenta de que había mayor consumo. Hay varios elementos para decir al respecto, son todos especulativos porque no hemos indagado, pero por ejemplo, los colegios de gestión privada tenían todos los chicos en la misma edad, eran todos de 13 o de 14, todos de la misma edad. En cambio, los colegios de gestión pública tenían una pequeña población de repitentes de población más elevada, 16, 17 años, o sea, convivían en el mismo aula chicos de 13, 14 con chicos de 16, 17. Eso puede generar, por ejemplo, modelos de consumo. Se sabe que si uno está expuesto a modelos de consumo, los chicos de 16, 17 por ahí consumían más, eso, por un lado, aumenta la variabilidad interna de la muestra, un tema estadístico, pero también en términos psicológicos o sociocognitivos expone a modelos de consumo. Aún así, es interesante hacer notar que con esos problemas la intervención funcionó no tan bien, capaz como el de gestión privada, pero funcionó también. Julián pregunta, ¿cómo se controló el efecto de la deseabilidad social en la discrepancia entre lo declarado como patrón de consumo y la creencia en relación al consumo del grupo? Las encuestas utilizadas son muy refinadas en este aspecto, son derivadas de los trabajos de la doctora Pilati con el estudio ELSA,
tienen mucho control de variables de cómo están armadas y relacionadas para tratar de disminuir al máximo la desigualdad social. Y lo otro que sugiero yo es marcar claramente con los estudiantes y con los directivos el acuerdo en cuanto a los datos. Hay que ser muy cuidadosos de decirle a los alumnos que los datos no se van a usar para nada más que no sea la creación de ese guión de retroalimentación. Ellos lo deben saber y uno lo tiene que cumplir, ¿eh? Y aquí hay otros elementos que daría para otra clase, para otra charla más, que es las interacciones con las instituciones. Obviamente al personal directivo de las instituciones le encantaría poder ver estos datos, ver uno por uno, y tienen razones fundadas para hacerlo. Ellos trabajan con esos chicos, esa información le vendría muy bien. Hay que aclararle que no es el objetivo de esta intervención. No van a acceder a esos datos, no hay que dárselo. El objetivo de la intervención, de la medición, es generar esa intervención. Hay que prometer eso a los chicos y hay que cumplirlo, y no tiene que haber más que otro. Con eso se aumenta mucho más el compromiso y por lo tanto el anonimato, y por lo tanto se reduce la desigualdad social. Ricardo, ¿puedo decirte un comentario? Porque hay muchas preguntas que se dice Natalia, 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 y en realidad es de la persona que está en el Facebook Live, ¿no? No es, si puedes no nombrar a la persona que pregunta, porque si no parece que Natalia estuviera muy preguntando. Perfecto. Y es que están copiando las preguntas del Facebook. Del Facebook Live. Muchas de las preguntas hacen referencia a cómo hacer para realizarlo uno el proyecto. Primero, gracias Victoria por el señalamiento, ¿sí? Muchas de las preguntas hacen referencia a cómo hacerlo uno el proyecto, y cuál es, por ejemplo, uno es muy interesante, que hace Natalia, no, ya sé Victoria, que hace alguien del Facebook Live, ¿cuál es la escala mínima que considera necesaria para poder implementar su proyecto? Me parece que un grupo, 30 personas sería la escala mínima, si bien con este tipo de intervención en los cuales se hacen sesiones de retroalimentación grupal. Hay otros tipos de uso de proyectos preventivos de normas sociales en los cuales es individual, ¿sabes qué? ¿Cómo? Utilizando aplicaciones. Vos podés mandar una app que la descargue un grupo de gente, y esa aplicación va recogiendo datos de todos los que tienen la app y te van devolviendo a vos el mensaje normativo. Incluso esto se hace en vivo. Suponete que vos vayas a un festival de música de rock y vos tengas tu aplicación, entres al festival y cada vez que tomes un vaso de alcohol, vos cargues el dato de que tomaste un vaso de alcohol, en el caso de que se pueda vender en el festival. La aplicación te puede decir algo como: estás muy bien, estás tomando por debajo de lo que está tomando el promedio de tu grupo. O, ojo, has superado ya el promedio de vasos consumidos de alcohol de lo que consume tu grupo de referencia. En ese tipo de aplicaciones, que ya es un poco bastante más tecnológica, podés pasar al nivel individual. Pero si no, yo te diría que 30 personas, 20 personas, sería, en mi experiencia, lo que yo te recomiendo. Después tenemos... ¿Podrían comentar acerca de si es importante adaptar las imágenes gráficos a cada una de las instituciones? Es clave la adaptación. Para eso se trabajó con los diseñadores gráficos y con la parte de la Secretaría de Adicciones, que colaboró denodadamente en ello, porque suponete que yo trabajo, qué sé yo, en un colegio que tiene colectividad asiática, ¿sí? Son todos chicos asiáticos, y hago un dibujo, y en el dibujo hago al niño ahí con una cara rubia, el pelo pálido, la cara rubia. A los chicos asiáticos les parece que le estamos mostrando un póster de otra gente, que no se le acerca a ellos. Uno tiene que hacer que el material normativo y los carteles, en este caso, que muestran la información, representen lo más fielmente posible la población de referencia. Incluso uno tiene que hacer que la ropa que tienen los chicos en el cartel represente los colores de la institución del uniforme donde están. Hay mucho trabajo de detalle fino en esas cosas, que no estoy seguro si cambia o no el éxito de la intervención, pero todo ayuda a llevarlo a un buen puerto. Pablo dice, ¿funciona mejor decir que la mayoría ejecuta una conducta o es mejor hablar de números y porcentajes? Lo mejor es tratar de hacerlo lo más simple posible. Nosotros en un principio, en un piloto que hicimos, hablábamos casi como hablándole a un científico. El 33% de los alumnos de este lado hacía tal cosa, y no funcionó bien. No funcionó bien. Uno aprendió que en realidad, cuanto más simple, si se puede hacer simple, hacelo simple.
¿Sabes qué? La gran mayoría de tus compañeros no toma alcohol. La gran mayoría se divierte sin consumir ninguna bebida. Nadie se emborrachó, o muy pocos se emborracharon en este curso el mes pasado. Ahora bien, no siempre se puede eso, ¿eh? En algunos casos, como yo mostré, si tenés niveles relativamente elevados de consumo de alcohol, hay que empezar a usar números. O sea, la gran mayoría de los chicos de aquí toman 2 tragos, 2 medidas de alcohol cada vez que salen. En realidad, ustedes creían que tomaban 8. A veces hay que usarlo. Si se puede, mejor no. Victoria, tú cuando necesites me cortas, ya sea porque nos pasamos de horario, ya sea porque hay otro elemento en agenda, ¿sí? Perdón, estoy hablando sin conectarme, perdón. No. Más o menos, no sé cuántas preguntas quedan, la gente estaba preguntando mucho. Una de las cosas que me piden que les anuncie es que ya están los ganadores de los libros y que se hizo en base a la gente que se anotó al comienzo, y que es Rocío Toledo, la ganadora número 1, y Eliana Ayelen Ferreira. Eso es lo que me avisan en cuanto a los libros. No sé la hora, me parece que ya estamos en tiempo, si consideran que hay alguna pregunta que sea más de cierre. A mí quizás me gustaría preguntar una cosita, ¿no? Porque Sí, claro. nosotras, nuestras convocatorias llegan mucho a localidades muy pequeñas, y a lo mejor nos interesaría saber si este programa también puede ser hecho con pequeños municipios o comunas, porque en los colegios, en muchos casos en el interior provincial, están hasta mezcladas las edades según entonces en las escuelas rurales. Y me parece que quisiera saber si esto se puede trabajar también con municipios y comunas de pequeño tamaño, ¿no es cierto? Que es una problemática social importante en muchas comunidades, ¿no? Yo creo que está especialmente preparado para generar una rápida capacitación a personal profesional local de municipios o de escuelas o docentes, y que esos docentes lo puedan aplicar con supervisión, mínima supervisión por parte de otros entes. Diría que en ese caso, aquellos que estén interesados pueden contactarse directamente conmigo, no hay ningún tipo de problema, pero me parece que una vía institucional podría ser vía la Secretaría Provincial de Adicciones, de Prevención y Asistencia, los doctores Gigena Parker y Bonino, porque bueno, ellos tienen una red territorial muy interesante y muy extensa a partir de la red RAC, que están el doctor Gigena ahí nos podrá comentar, creo que su objetivo era llegar a 300 centros, así que eso podría ser una vía institucional importante, porque tal cual como vos decís, me parece que rápidamente se puede realizar el pasaje desde la generación de este valor agregado que le dimos a la intervención nosotros, que lo capture Sandra Díaz de Tulumba, si quiere esto para aplicar en su colegio, ¿no? Bien. No sé si Darío quería hacer comentario. No, simplemente agradecer y la espectacular conferencia y digamos este conversatorio que ha tenido este éxito respecto a la interacción y multiplica este trabajo, la pata preventiva del nivel 1 de la red asistencial de las adicciones. A ver, ahora sí. El nivel 1 implica este tipo de acciones y poder tener la mayor cobertura posible, porque todos sabemos lo difícil que es llegar a tanta gente en un territorio tan amplio como el de la provincia, y eso lo permite la posibilidad de tener esta red, que hoy tenemos 101 centros, pero tenemos previsto que en los próximos 3 años podemos llegar al doble, y bueno, son 427 municipios y comunas los que tiene nuestra provincia. Sin embargo, la cobertura territorial, hoy estamos en todos los departamentos, y poder hacer esto en toda la provincia es un sueño muy grande, juntamente con el Ministerio de Educación. Así que son los ministerios ayudando para que esto pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible, y ese es el desafío inmediato. Bueno, también, no sé. Yo veo que hay preguntas, y lo que podemos hacer es, si no se han podido responder todas, ya es la hora de finalización, y en todo caso nos pueden escribir al mail de la Dirección de Vinculación Tecnológica, y nosotros o les pasamos el video o los contactamos con
o los contactamos con el doctor Pautasi o con el equipo de Darío Gigeno Parker también. Creo que nosotros también tenemos un accionar en el territorio importante y podríamos ver de cómo potenciamos esa interacción. Nuestra gente está trabajando también en la provincia promoviendo este tipo de proyectos, así que podemos ver a futuro cómo lo hacemos cuando no sea online. Claro. Bueno, Gabriel, si quieres. Sí. Muchas gracias a todos y un gusto haberlos. A ustedes, Victoria, gracias. Gracias, Victoria, excelente trabajo. Ricardo, la verdad que fue maravillosa tu exposición, muy clara, muy didáctica, muy rica en contenido. Yo creo que, como coincido con Darío, expandirlo en toda la provincia y trabajar en conjunto los ministerios, ese sería nuestro próximo paso, ¿no? Ciencia y tecnología como transversal entre todos los ministerios, educación y salud. Así que tomamos la posta, Victoria, empezamos a trabajar y a diagramar y mover toda la red que tenemos dentro del gobierno para poder llegar hasta el último rincón. Así que simplemente agradecerles, seguimos en contacto, agradecer a todo el público, que la verdad que la convocatoria fue buenísima, que estuvieron y se mantuvieron a lo largo de esta hora y media casi de conferencia. Así que bueno, y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere, con la próxima temática en apicultura, cambiando un poco el matiz. Y bueno, de nuevo Darío y Ricardo, muchísimas gracias por participar y estar junto a nosotros. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Hasta luego a todos. ¿Sí? Muy buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana, a disfrutar. Gracias.